Nos podemos sentar. La Universidad La Salle les da la más cordial bienvenida a los festejos por el 50 aniversario de nuestra Facultad de Derecho. Para presentar a las autoridades universitarias, solicito reserven sus aplausos hasta el final de la presentación de los integrantes del Presidium. Maestro Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la universidad. Maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, vicerrector académico. Maestro José María Aramburu Alonso, director de la Facultad de Derecho. Les brindamos un fuerte aplauso. Además, en esta tarde también nos acompaña nuestro vicerrector de Bienestar y Formación, exdirectores de la Facultad de Derecho, integrantes de la primera generación de egresados de la licenciatura en Derecho, profesores eméritos, investigadores y miembros del claustro docente de la facultad. También directores, secretarios académicos, coordinadores administrativos de las distintas facultades y coordinadores de las distintas áreas de apoyo de la Universidad La Salle. También se encuentra con nosotros los representantes de la AMAL, de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas, integrantes del Consejo Universitario Estudiantil de aquí de la Universidad La Salle, la representación de alumnos de la Facultad de Derecho, alumnos de las licenciaturas de Derecho y Relaciones Internacionales y padres de familia. Para todos ustedes pido un fuerte aplauso. A continuación, cedo el uso de la palabra al director de la Facultad de Derecho, quien nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes a todos. La Universidad La Salle se honra en recibirlos en esta su casa y les da la más cordial bienvenida. La gratitud siempre tiene cabida en nuestra vida. Estudios demuestran que la gente agradecida es más feliz porque en vez de preocuparse por las cosas que le faltan, agradece lo que tiene. Y de esta manera agradecemos al maestro Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes del país, por engrandecer nuestro auditorio con esta cátedra magistral del día de hoy. Muchas gracias, señor secretario. Al doctor Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, muchas gracias. Maestro Jorge Manuel Iturbe Bermejo, máxima autoridad académica de nuestra universidad. Al licenciado Pedro Álvarez Arenas, vicerrector de Bienestar y Formación, muchas gracias que nos acompaña. A los miembros de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas, muchas gracias que están aquí. A todo el equipo de la Facultad de Derecho por su apoyo constante en la realización de estos eventos, muchas gracias. A los catedráticos que fortalecen esta universidad día con día, directivos de facultades que están aquí con nosotros, invitados especiales, a los egresados de la primera generación que nos acompañan y principalmente a nuestros jóvenes estudiantes para quienes hemos preparado todos estos eventos. Muchas gracias a todos por su presencia en este significativo evento para conmemorar los primeros 50 años de nuestra Facultad de Derecho. Voy a volver a reiterar, este evento adquiere especial relevancia por dos acontecimientos que lo enmarcan y dejan huella para toda la comunidad lasallista. Por un lado, estamos festejando los 55 años de existencia de nuestra universidad y por otro lado, nos convertimos en la primera universidad privada
en la cual el 100% de las licenciaturas que se ofrecen se encuentran acreditadas por los organismos correspondientes, lo que da como resultado que el 100% de nuestros estudiantes cursan un programa certificado por su calidad académica. Muchas felicidades a todos. El día de hoy festejamos las bodas de oro de nuestra Facultad de Derecho, haciendo homenaje a los pioneros de este gran proyecto hecho realidad. Hermanos de la Salle, autoridades, exdirectivos, catedráticos y estudiantes que creyeron y vieron la necesidad de fundar una escuela de leyes que reuniera la calidad moral y humanista con una alta preparación técnica profesional al servicio de nuestra sociedad. Hago un paréntesis en este momento de estas palabras. Por favor, estamos exactamente en la cuenta regresiva. Si me hacen el favor, en este momento, hace 50 años exactamente, señor secretario, se inauguró la Facultad de Derecho. En aquel entonces, Escuela de Derecho. Por favor, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Precisamente hoy, cuando se cumplen exactamente 50 años del nacimiento de nuestra facultad, un destacado egresado de la licenciatura en Derecho engrandece nuestros festejos y les permite a ustedes, jóvenes, consolidar su preparación académica técnica. No duden que podrán competir con cualquiera en el terreno social y profesional. El servicio público es la forma de manifestarse del gobierno. La realización de actos jurídicos y materiales en concordancia con el mandato legal es el bien público temporal, el fin y la justificación de dicho servicio con todos sus cometidos esenciales, la prestación de servicios públicos y sociales y la regulación administrativa de la actividad de los particulares. Recordemos a Jelinek, el gran autor de la teoría del Estado, cuando afirmaba que toda actividad pública tiene como fin último la evolución progresiva de las personas, no solo las actuales, sino también las del futuro. Hoy nos acompaña un servidor público, orgullosamente lasallista, de excelencia y con una enorme responsabilidad, pues encabeza el ramo de Comunicaciones y Transportes que asegura para el país el crecimiento y desarrollo económicos que se traducen en bienestar para todos. El sector comunicaciones de nuestro país recibe inversiones por más de 27,000 millones de dólares. Cabe señalar también que México vive una revolución social tecnológica que, entre otras cosas, nos permite mantener estabilidad macroeconómica en momentos de fuerte presión externa. Construir caminos y puentes, consolidar comunicaciones, es también una forma de construir la justicia social que requiere México, campo donde cobra una importancia sustancial la observancia del Estado de Derecho. La cultura de la legalidad es inseparable del servicio público, no solo para una exigencia jurídica, sino como una forma de vida que empata con las nobles y altas funciones que se desempeñan en la administración pública. Recuerden que en nuestro programa de trabajo se encuentra el fortalecimiento del nivel académico, buscar un equilibrio adecuado entre teoría y práctica, y es de suma importancia para nosotros contar con expositores de primer nivel, sobre todo con proyección nacional e internacional.
Esperamos, jóvenes estudiantes, continúen disfrutando estas jornadas, disfruten su escuela y fortalezcan su quehacer frente a esta universidad. Recibamos con un caluroso aplauso a un egresado distinguido de nuestra Facultad de Derecho, el maestro Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, para la conferencia magistral del día de hoy, en el marco de nuestros primeros 50 años de la Facultad de Derecho y los 55 años de vida de nuestra universidad. Muchas gracias, Indivisa Manen. Antes de cederle el uso de la palabra a nuestro invitado de honor, el alumno Mauricio Herrera Islas dará lectura a la semblanza de él. Buenas tardes. Don Gerardo Ruiz Esparza es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y cuenta con una maestría en Derecho Comparativo por la Universidad de Ann Arbor, Michigan, en Estados Unidos. A lo largo de su carrera en el servicio público, ha llevado a cabo la planeación, construcción y puesta en marcha de importantes proyectos de infraestructura. Ha conducido las transformaciones estructurales de diversas entidades públicas y ha sido promotor e instrumentador de diferentes reformas legales trascendentes para la modernización y desarrollo del país. Mientras cursaba sus estudios de abogado, inició su carrera en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente se incorporó al Gobierno del Estado de México, donde fungió con los cargos de secretario de Gobierno y subsecretario de Gobierno en la misma entidad. En 1988, por invitación del Ejecutivo Federal, fue designado como coordinador de giras del presidente de la República. Posteriormente, fue designado como coordinador general del Infonavit en el Distrito Federal. De igual forma, se desempeñó como director jurídico y director de administración del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde destaca su gestión para elaborar el primer proyecto de nueva ley del Seguro Social y la reforma de seguridad social más importante del siglo XX, llamada el Sistema de Ahorros para el Retiro. Su encargo en aeropuertos y servicios auxiliares como director jurídico permitió la conformación del andamiaje legal para abrir a la inversión privada los aeropuertos del país. Ese espíritu transformador también lo implementó en la Comisión Federal de Electricidad, donde dirigió el proyecto de reforma eléctrica más trascendente al que se haya sometido dicha institución, así como la transformación corporativa del mismo. En 2005 inició su gestión como secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, donde inmediatamente comenzó la implementación del programa de desarrollo de infraestructura de comunicaciones con una inversión de más de 90,000 millones de pesos. Desde diciembre de 2012 funge como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Gobierno de la República, dirigiendo el programa de infraestructura más ambicioso del país. Ha desarrollado actividades académicas y de colegio, es coautor de diversas publicaciones y miembro honorario de diversos colegios y asociaciones de la sociedad civil y del sector público. Señor secretario, usted es y será siempre bienvenido a esta, su alma mater, Indivisa Manen. Antes de escuchar al maestro don Gerardo Ruiz Esparza, solicito a los integrantes del Presidium tengan a bien ocupar sus lugares en el auditorio. Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Con el permiso del señor rector, del vicerrector, del señor director de la Facultad de Derecho, con el gran gusto de estar con mis compañeras y compañeros
estudiantes de esta gran universidad La Salle, en este día, el 50 aniversario, de veras. Es un privilegio, es un honor. Estoy viviendo una retrospección, ahora que recorrí las instalaciones de la universidad en donde estudié, como están estudiando ustedes, en donde viví, disfruté, compartí con mis compañeros como lo están haciendo ustedes. Y digo retrospección porque me retrotraje a cuando yo tenía 16 años, que estudié aquí la preparatoria. De 16 a los 18 años fui la primera generación con 3 años de preparatoria. La generación anterior todavía la libró, yo tuve que tener ya una preparatoria especializada, lo cual fue de gran ayuda para decidir mi vocación. Luego, de los 18 a los 22, estudié la carrera de licenciado en Derecho. En la escuela, ahora facultad, que va tomando fama nacional e internacional, y de lo cual me siento sumamente orgulloso. Aquí ejercí mi decisión de las cuestiones que a veces son parte de lo más importante que piensa un joven como ustedes. ¿Qué quiero estudiar? Decidí Derecho. ¿Por qué? Porque modelé en mi ejemplo a hombres valiosos que deseaba yo tener semejanza con ellos. Uno de ellos mi abuelo, el licenciado Francisco H. Ruiz, conocido como don Panchito Ruiz, que fue un gran civilista, coautor del Código Civil Mexicano de 1932, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria, exgobernador de Jalisco, exprocurador también de Jalisco, en fin, un hombre que le aportó derecho a México de manera muy importante. Y si bien él falleció cuando yo tenía 8 años, de todas maneras en ese momento era para mí un ícono. Una gente muy cercana a la familia, Miguel de la Madrid Hurtado, quien me hizo favor de confiar en mí posteriormente, pero que realmente un abogado financiero, constitucionalista, gran abogado, que si bien fue presidente de México, no dejó de ser un gran abogado y de ser en esos momentos uno de los primeros abogados financieros especializados, y yo quise también ser como él. Eran mis dos modelos. Y yo creo que es conveniente siempre en la vida que uno está pensando hacia dónde voy, qué quiero ser, cómo quiero ser. Veíamos hace un momento el reloj del tiempo allá afuera con el señor rector, en donde ustedes dejaron una carta al inicio y la van a leer al final de su estancia aquí en la Universidad La Salle y van a ver qué lograron. Así también le decía yo, qué importante es en la vida tener un modelo y decir, quiero ser, quiero caminar por este sendero y lograrlo, lograr caminar por ese sendero, que a veces no es sencillo de definir, no es en un momento dado la decisión de uno, puede ser, como decía el maestro Ortega y Gasset, la circunstancia que uno vive, uno y su circunstancia, no es tanto uno y su decisión. Así me tocó a mí decidir. Y en un momento dado quise ser un abogado financiero, oyeron de mi experiencia profesional a los 20 años, quizás de la edad de ustedes o quizás más joven que alguno de ustedes, ingresé al Banco de México, ya con esa mira. Y fui un especialista jurídico, pasante todavía, pero me designaron especialista jurídico a los 21 años. Y a los 21 años tuve mi primera experiencia internacional. Ya estando prácticamente en el 4º semestre, o quizás el 5º, de aquí de la carrera de Derecho,
Me mandaron como representante de México a negociar un crédito a Bolivia. Era mi primera experiencia internacional con personajes de las finanzas mexicanas, y yo a mi edad, pues ahí iba, aprendiendo y al mismo tiempo aportando, porque la negociación jurídica caía en mis espaldas. Y resulta que llegamos a La Paz, esa capital que está a 4.200 metros de altura, la Ciudad de México está a 2.200, Toluca está a 2.600, es la capital o de las capitales más altas del mundo, 4.200, faltaba el aire, entra uno volando entre montañas, entre nieve, aterriza uno, un país diferente sin duda, La Paz, y llegamos, nos hicieron una cena, una recepción verdaderamente interesante con parte de los funcionarios importantes del gobierno, una recepción de gala, y al momento de irnos a dormir temprano, porque al día siguiente empezaban las negociaciones, resulta que hubo golpe de Estado. Derrocaron al presidente de Bolivia esa noche, a Banzer, el expresidente Banzer, y ahí van todos para afuera, a ver, tenemos que irnos, y nos sacaron de emergencia ahí al aeropuerto a las 2 de la mañana para irnos a Panamá y ponernos a salvo del golpe de Estado. Bueno, eso es lo que vive uno en la profesión, vive uno en las experiencias. Fue mi primera experiencia internacional, repito, a los 22 años de edad, y no se me olvida, no se me olvida, ni se me va a olvidar en la vida. Realmente, para platicar aquí con ustedes, pensé en qué era lo más útil, lo mejor que yo pudiera entregarles de mí mismo en esta plática que es de lujo para mí, no para ustedes, pero sí para mí. En este recinto con ustedes es realmente recordar, y no se nos olvida que recordar es vivir. Yo ahorita estoy viviendo momentos que viví hace muchos años. Y dije, bueno, puedo platicarles de las reformas estructurales importantísimas que se han llevado a cabo en este gobierno, de la cual formo parte, con la reforma de telecomunicaciones, una reforma que va a ser sin duda uno de los legados más importantes de esta administración. A veces no se ve tan claro y no se percibe tan claro, pero hoy ya estamos teniendo muchos mejores servicios en materia de internet, en materia de telefonía móvil, muchos menores costos, y vamos a un destino que les platicaré posteriormente, de realmente dejar a todo el país conectado con internet, todo el país conectado con telefonía móvil, ese instrumento que yo cuando estaba en su lugar, ahí hace 45 años, no existía, no había internet, no había telefonía, no había ese instrumento que hoy todo el mundo no podemos despojarnos de él, casi no podemos dormir lejos de él, porque es fundamental para acceder a la comunicación, para comunicarnos entre nosotros, entre nuestros amigos, con nuestras familias, comunicarnos con el conocimiento del mundo, comunicarnos con la mejor práctica del mundo, la tienen al alcance de su teléfono. Eso es lo que hoy estamos viviendo y es lo mejor que vamos a vivir, porque esta reforma lo que pretende, además de traer mejor servicio, es traer menor costo y darle cobertura en todo el país al internet y a la telefonía móvil, de tal manera que no haya mexicano, como lo mandata la Constitución, que no tenga el derecho al internet y que no tenga el derecho a la comunicación. Entonces pensé en platicarles de las reformas, son muchas, son 11 reformas muy útiles. Pensé en platicarles del nuevo sistema penal acusatorio, que es muy interesante. El derecho penal que yo estudié aquí con el maestro Llamosas, no tiene nada que ver con el nuevo sistema penal acusatorio. Pero dije, mejor les comparto, y espero que me lo acepten así, parte de mi vida profesional y parte de mis experiencias que yo creo que les pueden ser de más utilidad. Les decía yo, ¿qué piensa un joven? ¿Cómo decide un joven a dónde ir? ¿Cuáles son las preguntas más importantes que tiene un joven en su mente? ¿Qué voy a estudiar? Ya hice yo una referencia a cómo decidí, cómo modelé yo esta experiencia. ¿En dónde voy a trabajar? ¿Cómo definir mi futuro? ¿Cómo definir lo que yo quiero ser? Yo tuve ese modelo
que me acercó, pero lo más importante en la vida es trabajar en algo que a uno le guste, que uno se apasione, que uno lo sienta, como a veces sentimos la música, como a veces sentimos un buen discurso, como a veces sentimos a un hombre o una mujer bella. Así debe sentirse el gusto por el trabajo. Que uno diga, a ver, me gusta a mí la abogacía, me gusta el litigio, me gusta ir a tribunales, me gusta el debate, me gusta la expresión, me gusta convencer, me gusta sentir que mi criterio se impone. Es un abogado. Pero a veces el abogado, lo he pensado toda la vida, es muy versátil. Yo he tenido la experiencia de estar en el terreno legislativo administrativo, en el terreno legislativo contencioso, en el terreno legislativo administración pública. Y realmente uno ve que ser abogado es útil para todo. Ahora, como yo digo, el hombre y su circunstancia, o la mujer y su circunstancia, para ponerlo a tono, a veces uno va caminando por senderos, decía el señor director, hacer puentes. Ahora hago puentes, hago carreteras, hago aeropuertos, hago puertos, hago trenes. Y un abogado que hace ahí es muy importante, porque si uno necesita un buen ingeniero, lo trae. Si uno necesita en un momento dado un buen arquitecto, lo trae. A un buen proyectista lo trae. Pero el abogado tiene un orden mental importantísimo. Se dice fácil, empieza uno por el principio, sigue uno por la mitad y acaba uno al final. Y es de las profesiones, porque así nos enseñan desde introducción al estudio del derecho, desde los primeros eventos que tenemos en procesal civil, en procesal penal, a realmente llevar un orden de pensamiento. Empezar por el inicio y terminar en la parte final. Y eso es lo que nos hace buenos para muchas cosas. Nos hace buenos para, en un momento dado, ver que un proyecto tenga orden, ver que una reunión tenga orden, ver que en un momento dado un discurso tenga orden. No puede uno empezar por la conclusión, tiene uno que empezar por el razonamiento general que lo vaya llevando uno a las grandes definiciones. Entonces, esa es la abogacía y es una riqueza enorme, de veras, de reflexión, de pensamiento, de cultura, de razonamiento, de lógica y de conclusiones. Por eso, qué bueno que están estudiando la carrera, qué bueno que les guste y qué bueno que empiecen a definir cuál es el destino que quieren ustedes lograr en su vida. No es fácil. En mi caso personal, déjenme comentarles, yo estaba queriendo ser ese abogado financiero, queriendo dedicarme al Banco de México, que es una institución tipo catedral de la sapiencia, de la economía, de las finanzas. Hacienda lo mismo, es manejar la economía nacional. Y de repente me cambian mi camino, una circunstancia privilegiada y también parte de lo que uno va acreditando en la vida. Lo que uno acredita en la vida es seriedad, es formalidad, es capacidad de hacer, capacidad de transformar en logros las ideas, capacidad de dar resultados. Y eso es lo que en un momento dado va haciendo que uno destaque o empiece a destacar o se fijen en uno, cuando menos. Y de repente me cambian la jugada y de abogado financiero me llevan como subsecretario general de gobierno del Estado de México, secretario general de gobierno, claro, muy vinculado con el derecho. Tenía yo a mi cargo en ese momento no solamente el jurídico, también la policía, la seguridad pública, los reclusorios. Ahí, esos reclusorios tan difíciles, los tenía a mi cargo y me recuerdo muy bien que logramos reanudar un programa que un gran abogado mexicano, Sergio García Ramírez, un gran abogado que fue pionero
en lo que es el trabajo de rehabilitación. O sea, en lugar de estar el preso en las cárceles divagando, pensando ociosidades, era trabajar para ganar un recurso que posteriormente ese recurso se le entregara a su familia y pudiera elevar la familia la calidad de vida. Cuestiones que lamentablemente cambiaron por eso de que nadie puede ser obligado a trabajar en contra de su voluntad. Está bien, es un principio legal, pero yo creo que esas gentes eran muy felices haciendo pelotas de béisbol, haciendo uniformes para estudiantes y ganando dinero para su familia y pagando su condena por el delito que habían cometido. Además, conducir la política del Estado. Estaba bajo mi cargo las elecciones de diputados federales, de presidentes municipales y de gobernador del Estado. Entonces, realmente a mis 29 años, poco más grande que ustedes, ya tenía yo esa responsabilidad. A los 34 años fui secretario general de gobierno y precandidato a la gubernatura del Estado de México, a los 34 años. Y ahí la vida me cambió. Pasé de ahí en un momento dado al Infonavit, a hacer vivienda, luego al Seguro Social como abogado, director jurídico, luego como director de administración, luego a aeropuertos, en donde tuve una gran experiencia, porque fui parte fundamental para abrir la apertura al capital privado de los aeropuertos mexicanos, que ahora nos permiten tener aeropuertos de clase mundial, aeropuertos de primer orden, gracias a esa acción en la que yo fui parte. Otra acción importantísima para el país, que les comparto y les comparto con gusto, fue lo que se oyó hace ratito, el sistema de ahorro para el retiro en el Seguro Social. Una de las reformas o la reforma más importante del siglo XX. Ahora ha habido reformas muy importantes, pero esa fue la del siglo pasado, que parece que fue ayer, pero ya tiene sus añitos, 16 años, 17 años. La reforma más importante que permitió que los recursos que se estaban pagando para las pensiones de muchas empresas públicas, universidades, bancos públicos, pudieran tener un fondeo, pudieran tener un recurso que les permitiera ser autosuficientes y no un recurso que no se tenía para poder pagarlas. Y eso salvó en buena medida esas instituciones como el Seguro Social, como Comisión Federal de Electricidad, como la Universidad Nacional Autónoma de México, porque el trabajador empezó a fondear, a cubrir parte de su recurso para recibir al final de una carrera de 30 a 35 años su pensión. Muy importante porque además hoy hay cerca de 4 billones de pesos que están ahorrados para respaldar esas pensiones, pero que son recursos que ya se utilizan para desarrollar proyectos productivos. Entonces, no solamente ayudan al trabajador en su carrera, sino que también ayudan al país para lograr un mayor desarrollo económico, le ayudan a la banca para poder dar créditos que le ayuden a las familias a tener negocios, a tener vivienda, etcétera. Una de las reformas importantes que la vida me dio el gusto de poder participar y de que hoy están consolidadas. En fin, de ahí al Estado de México, en donde mi trabajo fue hacer infraestructura. ¿Por qué infraestructura? Porque también se requiere orden, se requiere pensamiento para que un proyecto se haga a tiempo, se construya a tiempo y se termine a tiempo. Y esa es la habilidad que la vida me fue dando, llevar ese orden, pero el orden que me dio la carrera de Derecho, el ser abogado y el poder estar observando como observa uno en un juicio, como observa en una demanda, los detalles de todo ese proceso. Y repito, si uno necesita en un momento dado como abogado a un ingeniero que me diga, oye, ¿cómo puedo construir en menor costo o mejor esta carretera, este puente, esta autopista, este puerto? Uno acude precisamente a esos especialistas que lo orientan a uno, pero el proyecto integralmente, la mente del abogado está muy preparada para poder llevarla a cabo. He tenido, y quiero compartir también,
grandes desafíos en mi vida que a veces uno dice, no existen, o pasaron, no es historia, pero yo los he vivido y han sido parte quizás de, no solamente de mi formación, sino de mi entereza, quizás de mi resiedumbre para vivir la política, para poder sobreponerse uno a los retos de la política. Ustedes saben en este momento el reto que para México representa todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Y no es fácil poder solamente sobreponerse, poder en un momento dado sobresalir y superar el desafío que estamos viviendo como mexicanos. Yo pongo mucho como ejemplo, hace 23 años se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Y qué se decía en ese momento? Ustedes estaban apenas seguramente con 10 años, 9 años de edad. En esos momentos, o quizás menos, en esos momentos se decía, a México nos van a arrollar las empresas internacionales. México no tiene la capacidad para competir con empresas internacionales. Van a venir los americanos, van a venir los europeos y nos van a arrollar y las empresas mexicanas van a desaparecer. ¿Y qué pasó a los 23 años? ¿Cómo superamos ese desafío? Hoy la preocupación es que México está superando a las empresas norteamericanas. Hoy la preocupación es que México está jalando inversiones como nunca antes, gracias a ese Tratado de Libre Comercio al que tanto miedo le tuvimos. ¿Qué significa esto? Que superamos el desafío, que los mexicanos fuimos capaces, inteligentes, fuertes, valientes para afrontarlo, y hoy México es la amenaza teóricamente de lo que está sucediendo y los empleos que estamos quitando, lo cual no es así, pero sí está dejando ver que México tiene todo el potencial para convertirse en un gran país y en una gran potencia. Hace 20 años, menos tal vez, México exportaba 27,000, 25,000 millones de dólares a Estados Unidos. Hoy exporta 285,000 millones de dólares a Estados Unidos. Eso habla del potencial que tenemos, de la capacidad de producción que hoy tenemos en México, que hace 10 años no soñábamos con ser potencia en materia manufacturera, en producción de bienes de alta tecnología, como son los automotores, y hoy México está a punto de ser tercer lugar en producción de automotores nacionales y de exportación. Entonces, se va viendo que esos desafíos del momento los estamos superando. Unos todavía más fuertes, que a veces uno dice, bueno, hoy vivimos un momento difícil, pero realmente haber vivido momentos difíciles son como los que les voy a platicar. El terremoto de 1985. En ese terremoto tan terrible, se cayeron miles de edificios, más miles se vieron dañados, murieron muchos mexicanos, otros resultaron lastimados. Yo era subsecretario general de gobierno, acompañaba al gobernador Alfredo del Mazo en ese momento, y cuando vino el terremoto tuvimos que venir todos a México para prestar nuestra ayuda. La población sin duda en lugar muy importante, el gobierno, el ejército, la defensa, la marina, de manera muy importante, y los gobiernos de alrededor de la Ciudad de México también prestando su ayuda. Nos tocó a mí en lo personal atender 9 edificios que se habían derrumbado, parte el Seguro Social, parte la aseguradora mexicana, en fin, 9 instalaciones grandes que se derrumbaron y teníamos la obligación, primero, de rescatar a las víctimas, segundo, primero de rescatar a los heridos, segundo, rescatar a las víctimas, a los fallecidos, tercero, de limpiar el sitio para que quedara en condiciones totalmente despejadas y limpias,
y listo para recibir en un momento dado otra construcción. Es cuando uno dice, como servidor público, como abogado, como ser humano, como ciudadano, qué horror, qué difícil, pero lo tenemos que superar. Y lo superamos. Quizás en 20 días o 25, la gran mayoría de los sitios se encontraban ya limpios y en unos cuantos meses prácticamente la ciudad había vuelto a su normalidad. Claro, con pérdida de vidas, con un gran dolor en el alma, pero a su normalidad en cuanto a que la vida tiene que seguir. Y tuvimos también otros eventos en la historia de este país, como fue en un momento dado, ustedes lo han de haber tenido en la referencia, el asesinato de un candidato a la presidencia de la República, de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de un presidente del partido, de José Francisco Ruiz Massieu, que yo era en ese momento director de administración del Seguro Social, y uno decía, ¿qué está pasando? ¿Y cómo podemos superar este momento? ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? Y lo superamos. Pero los desafíos continúan. Y tuvimos en un momento dado el famoso error de diciembre, un error, si se quiere llamar así, económico, que no lo fue. Se fueron muchos capitales de México, miles de millones de dólares, que es un riesgo que tiene un país como México en todo momento. Que los capitales huyan buscando un refugio más tranquilo, con mejores rendimientos, que es lo que tiene que estar cuidando el gobierno permanentemente para que eso no suceda. En 94, en diciembre de 94 sucedió, y se fueron muchos capitales, decenas de miles de millones de dólares a otros países. Y México en ese momento no tenía para pagar la deuda, no tenía en un momento para pagar, ahora sí que ni los salarios. ¿Y qué pasó? ¿Cómo salimos adelante? Increíble. El presidente Bill Clinton, sin la autorización del Congreso de Estados Unidos, le prestó a México 30,000 millones de dólares. Y eso permitió que gracias a un acto de valor del presidente de Estados Unidos, cosa increíble y paradójico de lo que hoy sucede, México haya podido sobrepasar ese momento y sin duda dejarlo atrás muy rápido. A partir de ese momento México empezó a tener una economía mucho más estable, mucho más sólida. Había momentos en que la inflación de México era de 150% anual, hoy es del 3%, pero hubo momentos en que fue del 150% y hubo momentos en que $1 costaba 3,000 pesos. Ese es el México que se ha vivido, los desafíos que hemos tenido como país, como gobierno, como ciudadanos, pero que hemos venido superando. En fin, a lo que voy es que no nos dejemos apabullar por unos dichos, unas amenazas, cuestiones que en un momento dado no tengo la menor duda que vamos a superar y que seguramente vamos a transitarlas como hemos venido hasta este momento. Como un gran país, como un México que lo dicen muchos afuera, quizás menos adentro, un México maravilloso. ¿Y qué estoy aportando? Déjenme hacer una reflexión de resumen. ¿Cómo elegir mi carrera? Traten de modelar en un momento dado a alguien que admiren, a alguien que quieren ser como abogado, como litigante, como servidor público, como en un momento dado empresario inclusive, porque hay grandes empresarios abogados. Traten de modelarlo y traten de ir en el rumbo que eso marca. 2, ¿dónde trabajar? En donde más les guste, pero no hay duda que hoy el desafío es mucho más grande. Es un desafío de cultura más general. Hoy lo que son las técnicas de la información y del conocimiento son inevitables para cualquiera de nosotros. Uno tiene que estar al tanto
de lo que es el Internet, el tanto de cómo usarlo, al tanto de cómo ponerlo a disposición de nuestro trabajo. Y, sin duda, hoy un abogado que no sabe de finanzas, hoy un abogado que no sabe de economía, ya hay la carrera y aquí tenemos un abogado en Derecho Económico, que es mi hijo Gerardo, que está por aquí con nosotros. Él se fue a hacer su especialidad a la Universidad Ortega y Gasset, precisamente en Derecho Económico, que es la forma de ver con un sentido económico la decisión jurídica. A veces uno dice, no, que le suban la sentencia, que en lugar de ser 40 años de prisión, sean 50. Ok, socialmente aprobado, pero eso ¿cuánto le va a costar a la sociedad y cuánto le va a costar a nuestros impuestos? Mucho dinero. Y esas decisiones legales tienen un impacto económico, tienen un impacto financiero. Entonces, hoy el abogado debe estar con una mente más global, tiene que estar con una mente mucho más preparada en diferentes materias y viendo mucho más el concepto de lo que es el mundo y la globalización mundial, porque hoy no nos podemos separar. Hoy ustedes compiten, seguramente no contra el abogado que está a su lado o el abogado de otra universidad, compiten contra abogados de otros países. Y cualquier ingeniero, arquitecto o cualquier profesionista está compitiendo, inclusive los médicos, contra médicos ya de otros países. Entonces, encontrar lo que nos gusta es difícil, pero ya encontrado, tengan esta capacidad de estar preparados mucho más globalmente de lo que anteriormente uno lo estaba, y creo que ustedes hoy tienen todo un instrumental a su servicio, como es el Internet, como es en un momento el contacto con el mundo en un segundo, que es muy importante. ¿Cuál es, a mi modo de ver, la llave del éxito? Con esto cerraría una parte de estos comentarios para entrar a otra. Yo creo que fundamental los resultados. Si uno es abogado, ganar el juicio, litigante, postulante, ganar el juicio. Si uno es abogado de empresa, conducir a la empresa por una ruta legal que no cometa ninguna cuestión irregular. Si uno es arquitecto, terminar a tiempo la obra que comprometió. Si uno es ingeniero, terminar el proyecto que le encomendaron. Si uno es constructor, terminar la obra en tiempo. Si uno es servidor público, abogado servidor público, comprometerse y cumplir con los resultados que le encomiendan a uno. Creo que cumplir con los resultados encomendados es muy importante. Y dos, esta preparación más global, creo que son dos grandes llaves: estar actualizados en la abogacía, estar actualizados en lo que pasa al mundo. Creo que son de las dos claves que uno, manejando en un futuro, puede conducirse mejor en esta sociedad de tanta competencia y de tanta complejidad. Finalmente, compañeros estudiantes, el programa de infraestructura más importante de la historia del país, que conduce un abogado. ¿Qué es ese programa de infraestructura más importante en la historia del país? Estamos en esta administración construyendo 52 nuevas autopistas. Seguramente ustedes no conocen muchas, pero seguramente sí. Quien haya ido recientemente a Cuernavaca, de haber visto esta nueva salida que acabamos de hacer para poder salir de manera más rápida sin perder tanto tiempo. Quien haya ido a Puebla, ampliamos la carretera a 12 carriles. Quien haya ido a Pachuca, ampliamos la carretera a 8 carriles. Quien haya ido a Cuautla, de Amecameca, de Chalco, una nueva autopista hacia allá. Quien haya ido, acabamos de estar ahora en San Luis Potosí entregando un gran libramiento, estuvimos en Tepic entregando un gran libramiento, en fin, autopistas nuevas, 80 carreteras nuevas. Se está construyendo el tren México-Toluca, un tren que va a tener un tratamiento muy digno a un ciudadano, a los ciudadanos, en su tiempo, en su seguridad, amigable con el medio ambiente, algo que no debió de haberse dejado en el pasado. Lamentablemente el tren de pasajeros se abandonó, hoy lo estamos tratando de retomar. En Guadalajara estamos construyendo otro. Los puertos,
que es, yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes nunca han estado en un puerto de carga, ahí donde llegan barcos, descargan y cargan mercancías en contenedores. Estamos construyendo el doble de capacidad de los puertos, porque sin puertos simple y sencillamente el país no puede traer recursos, el país no puede exportar. Nuestros puertos estaban totalmente saturados, estamos duplicando su capacidad operativa para que podamos seguir importando y exportando y mejorando de esa manera la calidad de vida de las familias mexicanas y mejorando de esa manera el empleo en México. Empleo que, por cierto, hoy es importantísimo en cuanto a su crecimiento. Hace prácticamente nunca había crecido tanto, 2.600.000 empleos en los 4 años que van de esta administración y que está siendo un factor de mejora en la vida de las familias. Y por último, este tema tan importante, 2, el aeropuerto. Un aeropuerto, seguramente quienes han viajado ustedes ven que el aeropuerto actual está saturado hace muchos años, hace más de 20 años. No se había tenido la capacidad en 3 o 4 sexenios para empezar la construcción de un nuevo aeropuerto. Hoy ese nuevo aeropuerto se está construyendo, un aeropuerto de altísima capacidad para darle servicios a 120 millones de pasajeros, con un gran beneficio económico, con un gran beneficio social, allí en una zona oriente del Distrito Federal o de la Ciudad de México, la zona oriente del Estado de México, que tanto empleo requiere. Hoy el aeropuerto le está dando empleo a esas familias de allá que realmente tenían condiciones muy marginadas. Y por último, telecomunicaciones, que ya lo mencioné hace un momento, el programa de telecomunicaciones más ambicioso de la historia. Déjenme decirles que hoy, en muchos sentidos, el mundo nos está viendo. El mundo está viendo por qué, por ejemplo, déjenme salirme un poquito del tema, estamos creciendo tanto en turismo. Hoy están llegando turistas a México, más de 30 millones de turistas, que es la cifra más alta de la historia. Están llegando inversiones extranjeras, 135,000 millones de dólares de manera muy importante. Nuestro campo está creciendo. Entonces, el mundo está diciendo qué está pasando en México, que las cosas van creciendo y las cosas van bien. Pero algo muy importante son las telecomunicaciones. Se hizo una reforma, hay más competencia. Antes había una empresa predominante exclusivamente, hoy hay varias. Inversiones multimillonarias, 7,000 millones de dólares de una empresa norteamericana que vino a invertir a México, otros 7,500 millones de dólares de la empresa que va a invertir en una red compartida, que es la que va a llevarle servicios a lo largo y ancho del país. En fin, un proyecto importantísimo al servicio de la sociedad, para que ustedes puedan tener acceso a esa comunicación que es básica hoy en el mundo. Entonces, estimado rector, señor vicerrector, director de la Facultad de Derecho, es una forma de compartir con mis compañeros estudiantes esta experiencia de manera muy breve, pero que creo que en un momento dado puede ayudarles a ver cómo un abogado pudo transitar en un servicio público, pudo transitar en un momento dado por terrenos relativamente ajenos a lo que es la abogacía, pero sin embargo se encuentran llaves conductoras, hilos conductores para que el abogado en cualquiera de los ámbitos que se encuentre pueda poner orden, pueda poner lógica, pueda poner razonamiento en cualquier terreno. Y si me permiten, traje un video de 3 minutos, de 4 minutos, que va a ejemplificar lo que en este momento su compañero de estudio, su compañero que fue estudiante hace 45 años en esta universidad, está haciendo el día de hoy, y con eso terminaría la exposición que les acabo de dar. Les agradezco mucho. ¿Qué significa para ti ser mexicana o mexicano? ¿Qué sientes cuando ves ondear nuestra bandera y cuando escuchas nuestro himno nacional? México es un país lleno de color, de contrastes, de arte, de música. México es un país fuerte, donde su gente todos los días va formando el país que desea. Pero, ¿y tú? ¿Qué quieres para México?
Así como tú, en el Gobierno de la República queremos llevar a México a su máximo potencial. Es desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos enfocamos en hacer de México una plataforma logística de alto valor agregado, realizando obras de infraestructura estratégicas y de gran valor para la conectividad y movilidad de nuestro país. Con la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura, se ha logrado una política de resultados, ejerciendo con transparencia, en tiempo y forma, el 100% de los recursos asignados. En estos 4 años, ¿qué hemos hecho por México? Al inicio de esta administración, nos propusimos como meta 52 nuevas autopistas construidas y ampliadas. A la fecha, hemos construido 34 nuevas autopistas con una inversión de más de 180,000 millones de pesos. Con una inversión cercana a los 40,000 millones de pesos, contamos con un avance de 62 nuevas carreteras reconstruidas o modernizadas. Tenemos claro que México requiere de un transporte moderno, seguro, accesible en precio, amigable con el medio ambiente y que además ofrezca un trato digno a los ciudadanos. Por ello, llevamos a cabo el relanzamiento de los trenes de pasajeros con la construcción del tren México-Toluca y el tren ligero de Guadalajara. El tren México-Toluca será el primer tren interurbano de alta velocidad en América. Actualmente cuenta con un avance del 50% y tendrá un recorrido de 58 kilómetros de Sinacantepec a la terminal de pasajeros de Observatorio en un tiempo de 39 minutos. Por otro lado, el tren ligero de Guadalajara, el cual cuenta con un avance del 70%, tendrá un recorrido de 21.5 kilómetros desde Zapopan a Tlaquepaque, cruzando toda la zona metropolitana de la Perla Tapatía en solo 33 minutos. Con la reforma constitucional de telecomunicaciones, hemos logrado más competencia, mayor conectividad y menores precios, beneficiando a millones de mexicanos. Los resultados, de manera inmediata y tangible, son la eliminación del cobro por larga distancia nacional, lo cual representa ahorros por cerca de 22,000 millones de pesos anuales. Una reducción del 43% promedio en los precios de servicios de telecomunicaciones. Pasamos de 41 millones a más de 62 millones de usuarios con acceso a Internet. Incrementamos en 17% el número de empleos generados en el sector. Y somos el primer país de América Latina en transitar a la televisión digital terrestre. Uno de los proyectos más importantes de la reforma de telecomunicaciones es la red compartida, proyecto único en el mundo en el sector. Llevaremos cobertura a más del doble de mexicanos atendidos por las redes 4G que operan actualmente, otorgando servicios de Internet de mayor calidad y a menores precios, aún en localidades que hoy no cuentan con los servicios. Para el 31 de marzo de 2018, se contará con un 30% de cobertura, hasta alcanzar en los años siguientes cobertura para más de 110 millones de mexicanos. Con el programa México Conectado, se ofrece conectividad gratuita a Internet en sitios públicos. A la fecha, se cuenta con más de 110,000 sitios y espacios públicos contratados, y existen 32 centros de inclusión digital. La obra de infraestructura más importante de los últimos años está en marcha: el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para su construcción, se contrató a las mejores empresas nacionales e internacionales. Es importante señalar que todos los datos de contrataciones del nuevo aeropuerto están disponibles en el sitio www.aeropuerto.gov.mx, bajo un formato de datos de abiertos. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es un proyecto autofinanciable y sustentable que resolverá las necesidades de transporte aéreo de los próximos 100 años. Con sus 6 pistas contempladas en su etapa final y que atenderán a 125 millones de usuarios. Durante su construcción, generará hasta 160,000 empleos directos e indirectos y en su máxima capacidad va a crear 450,000 puestos de trabajo. Gracias a estas reformas y proyectos, México ha recibido premios otorgados por importantes organismos internacionales, lo que nos indica que vamos por la ruta correcta.
Día con día, el Gobierno de la República trabaja para lograr el México que todos queremos. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sabemos que es posible y lo vamos a lograr. ¿Estás con México? Gobierno de la República. Agradecemos al maestro Gerardo Ruiz Esparza la impartición de esta notable conferencia magistral que sin lugar a dudas ha resultado interesante y enriquecedora para todos los presentes. Me permito solicitar al doctor Enrique Alejandro González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, se sirva a entregar un reconocimiento a nuestro distinguido ponente. La Universidad La Salle, a través de la Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento al maestro Gerardo Ruiz Esparza por su cátedra magistral dictada a la Facultad de Derecho en el marco del 50 aniversario, denominado El Derecho y el Servicio Público, dado en la Ciudad de México el 1 de marzo de 2017. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Enrique A. González Álvarez, rector de la Universidad La Salle, quien nos dirigirá un mensaje. Buenas tardes, estimados miembros del Presidium, maestro Gerardo Ruiz Esparza, docentes, investigadores, miembros de la primera generación, miembros de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas, muy queridos alumnos. El 1 de marzo de 1967 inició los trabajos de la Facultad de Derecho, en ese entonces Escuela de Derecho. Hoy, 50 años después, nosotros estamos aquí como parte de esa historia. Hace 50 años, a las 16:30, el licenciado Llamosa daba la primera cátedra de Derecho Penal. Hoy hemos querido iniciar este segundo cincuentenario con la presencia de un exalumno distinguido. Muchas gracias, maestro Ruiz Esparza. Esos 50 años segundos de la Facultad de Derecho inician con la exposición de este gran egresado de la Facultad de Derecho, que ha hablado como el ser humano lasallista, con experiencia, que comparte su vida con jóvenes lasallistas que están trazando su futuro. Considero que lo más importante de la plática, amén de todos los datos, fue la vivencia de una persona que hace 50 años estaba sentada donde tú ahora estás sentado y que hoy tiene toda una responsabilidad y ha querido venir a compartir contigo lo que es luchar por México. La presencia de La Salle no se limita a los muros en donde está la escuela. La función de La Salle es formar a los profesionales con valor que posteriormente van a salir a transformar la sociedad, a hacer que lo que aprendieron aquí se lleve a la práctica en los ámbitos donde ustedes laboren. Hoy, ahora que ustedes son estudiantes, están formándose, pero no se están formando para quedarse aquí. Están formándose para hacer que México mejore, que México se transforme, que en México la sociedad viva en paz dentro de un marco de justicia y de legalidad. Para eso se están formando. Hoy iniciamos el segundo cincuentenario de la Universidad La Salle. Hoy
estamos escribiendo la historia de la Facultad de Derecho. Este segundo cincuentenario inicia con los nombres de cada uno de ustedes. Ojalá que dentro de 50 años todos estén dispuestos de venir aquí a compartir su experiencia con los jóvenes de aquel momento. Ojalá que dentro de 50 años todos ustedes hayan hecho mucho por México y por los mexicanos. Pues empecemos este segundo cincuentenario en el nombre de Dios y con la firme certeza de que siempre estamos buscando el beneficio de nuestro país. Indivisa Manen. Solicito a todos los presentes ponerse de pie para entonar con orgullo nuestro himno lasallista. Fraternal, de recuerdos nuestros cultivemos, con amor el íntimo jardín, y hechos uno la gloria cimentemos, de un más alto vivir feliz. Obtendremos pronto en el futuro una fuerte y gran superación, empeñados todos en un duro, colectivo ímpetu de acción, colectivo esfuerzo en el que sabe cada quien que ser es combatir, en la unión hallando sabia clave de mejor y bello porvenir, y así nuestra liga noble por artes de fe será inconmovible alto roble que triunfe del huracán. Lasallistas, fieles lasallistas, combatir por nuestro ideal, sea la base de nuestras conquistas una sólida liga fraternal, de recuerdos nuestros cultivemos, con amor el íntimo jardín, y hechos uno la gloria cimentemos, de un más alto vivir feliz. Sean tan amables de mantenerse en pie para despedir a nuestras autoridades. Los despedimos con un fuerte aplauso.